Okay. Recording. Hey, Hi, Suzy. How are you? We are very happy to have you here. nos da mucho gusto tenerte por acá, Suzy. Hi, Betty. Hi, Manolo. I'm so glad to be here. It's really exciting, and yay! I really can't wait to come to Mexico. It's so exciting for me, and I booked my flights, and I'm coming. So. Me da mucho gusto saludarnos a los dos. También me da mucha emoción de saber que vamos a estar por allá en México. Ya hice la reservación y tengo todo listo de mi avión para ir para allá ahora en diciembre. Yes. So I'm really excited for the possibility of doing an ESSE extravaganza in Mexico. Estoy muy emocionado de poder hacer un ESSE extravaganza ahora en México. ESSE is a particular kind of body work that really started approximately, I would say, maybe 10 years ago. Este tipo de terapia, el ESSE, es una terapia para los cuerpos, es trabajo de cuerpos que lo inicié ahora aproximadamente unos 10 años atrás. And the way this all came about was that I personally had a bit of background in receiving a certain kind of body work before I came to Access. Yo, de hecho, tengo una cierta facilidad para recibir todo este tipo de terapias y fue previo a mi contacto y conocimiento de Access. And so when I started Access, I became a little bit of a bodywork junkie. Así que cuando empecé a entrar en Access me convertí en casi una adicta al trabajo con cuerpos. I received and traded bodywork every day, every day. Yo prácticamente todos los días hacía intercambio de sesiones de cuerpos, de terapias de cuerpos. And so much changed for me personally. I was very often sick, and when I started with the Access bodywork and the Access classes, I stopped being sick all the time. En un principio estaba yo continuamente enferma y cuando empecé a trabajar con esta serie de terapias de cuerpos, empecé a sanar mi cuerpo también. So I was always very intrigued by the energies that were available in all the different body processes. Siempre estaba muy intrigada por todas las energías y los diferentes procesos de cuerpos. And so a few years into me being a part of Access, I started also working with Gary and Dane on the audio. Así que unos años después también empecé a trabajar con Gary y con Dane en respecto del audio de todo esto. So I started to travel a lot with Gary and Dane all over the world. Y como encargada del sistema de audio de los eventos de Gary y de Dane, empecé a viajar por todo el mundo. And one day I was sitting behind Gary in a taxi on the way back to the hotel. Y una vez iba sentada en la parte de atrás en el taxi y iba Gary adelante, rumbo al hotel. And all I could perceive was that I wanted to put my hands on his neck. Y lo único que supe y que percibí es que tenía muchas ganas de poner mis manos en su cuello. So I did. Así que lo hice. And so I just touched him and I just started to manipulate and just did things with his neck. Así que empecé a tocarlo y empecé a manipular su cuello y empecé a hacer cosas en su cuello con mis manos. So he said to me, "Oh, could you come over and we put up a massage table? Can you do this for me like right now?" Dice, ¿qué te parece si mejor ponemos una mesa de masaje? Le dijo Gary, y hacemos una sesión con más calma ahorita mismo llegando al hotel. So I said, "Okay, sure." And so we did. Así que le dije, sí, claro, y lo hicimos. So I worked on Gary. And the next day he asked me to work on him again. And the next day he asked me to work on him again. Así que trabajé con él y me pidió también que le diera ese masaje. Al día siguiente me volvió a pedir que siguiera trabajando con él. And then the day after that, Dane said, "What about me?" Y luego Dane dijo, bueno, ¿y yo qué? Yo también quiero.
So, make a long story short, I started working on both of them regularly. Así que empecé a trabajar constantemente con ellos ya de una manera regular. And what was so different about what I was doing was that I was using all the energies that I had learned from Access, but I was combining it with kind of like almost a deep tissue type massage. Estaba combinando yo las técnicas de Access y esto una especie de masaje profundo que empecé yo a realizar. And so in that way, it was different from the body work because I was basically adding movement to the energy work. Así que fue diferente al trabajo de cuerpos de Access porque empecé a agregarle movimiento a las manos y fue diferente al manejo normal de los procesos de cuerpos de Access. So over the time that I was working on Gary and Dane, this whole thing kept shifting and changing a lot. Así que mientras seguía trabajando al mismo tiempo con las clases de Gary y Dane, esto también siguió evolucionando y cambiando muchísimo. And so one day I asked Gary, what is it that I do? Hasta que un día le pregunté a Gary, oye, ¿y entonces qué te hago? ¿Qué es esto? And so that moment, the name was born, Energetic Synthesis of Structural Embodiment. Así que ese día nació el nombre de energía, síntesis, energía de estructura. What was the, can you repeat that? Embodiment. So energetic. De la encarnación del cuerpo. Sí. And so in all of that, it's really been an amazing journey actually to really bring this to life. De hecho, ha sido un viaje maravilloso y el poder crear esto, el traerlo a la vida. And so in the last couple of years, Glenna Rice joined as well with facilitating this particular energy. En años recientes también Glenna Rice está colaborando conmigo para engrandecer esta energía más. And also Andrew Gardella is facilitating ESSE now. Y ahora Andrew Gardella también está dando esta clase de ESSE. And so how did the horses come into this picture? Y la pregunta es, ¿y aquí dónde aparecen los caballos en este cuadro? And since I was traveling so much with Gary, I was also at his Conscious Horse, Conscious Rider classes. Así que cuando estaba yo trabajando con Gary, también estaba trabajando en todo lo que es de las conciencias sobre la clase de conciencia. And so one day there was a horse that had some problem with the transition from walking to trotting. Y había un día un caballo que tenía un problema de el cambio de trotar a galopar. And so Gary asked me if I could do what I normally do on him on this horse. Entonces me dijo Gary, oye, ¿qué tal si le haces lo mismo que me haces a mí a este caballo? And I said, okay. Y dije, bueno, pues está bien. And so I did the energy and I did the manipulation techniques and I worked on the horse for maybe 15 minutes. Hice la manipulación y los movimientos de energía con el caballo por aproximadamente 15 minutos. And then we put the saddle back on and we did the same thing and the horse could move with ease. Entonces volvimos a ponerle la silla al caballo y volvimos a llevarlo al mismo proceso, al mismo lugar que había estado caminando y notamos que el caballo podía caminar fácilmente. So I got really intrigued by that and I started working on the horses. Entonces me intrigó mucho esta sorpresa, este descubrimiento y empecé a investigar más y a trabajar más con los caballos. And so when Glenna Rice started facilitating ESSE for people bodies,
I was mostly doing ESSE for horses. Y entonces cuando Glenna Rice se unió al grupo, ella empezó a trabajar más que nada con cuerpos de personas, mientras yo trabajaba por mi parte con cuerpos de caballos. And so she asked if we maybe should combine these two classes to one class. Podríamos trabajar juntas y convertir las dos clases en una sola. So that's how ESSE Extravaganza was born. Así es como el ESSE, la clase ESSE Extravaganza, nació de la combinación de estas dos clases. So if this class is of interest to you, then I would be offering for the first time actually in Mexico, facilitating this class on my own. Y si le es de interés estas clases, será por primera vez que yo dé esta clase por mí misma, yo sola, por primera vez en México. And I am actually quite excited about that because so far I have always facilitated it together with Glenna. Y estoy muy emocionado porque siempre esta clase la doy normalmente con Glenna. Okay. And the dogs are also excited. Los perros también están emocionados. Something very exciting out there. So I will actually, for the first time, facilitate ESSE Extravaganza in Brazil with Andrew Gadella. Y también estaré por primera vez dando esta clase en Brasil con Andrew Gardella. But in Mexico would be the first time just me doing 4 days with people bodies and horse bodies. Y para mí es muy padre porque por primera vez en México estaré dando yo sola la clase trabajando con cuerpos de personas y cuerpos de caballos. So what we will be doing in the class is we will be working on each other's bodies, basically a lot. Y lo que haremos en la clase será trabajar entre nosotros, nuestros propios cuerpos. Estaremos trabajando mucho con los cuerpos. And I will show you the energy of ESSE, but also I will show you some ways of how you can touch the body with particular manipulation techniques. Y les enseñaré cómo es la energía de la clase de ESSE, pero también les enseñaré cómo funciona con las técnicas de manipulación que usamos. And the wonderful thing about the horses being part of this class is that when you're touching a horse, you can not really lie to them. Lo maravilloso de trabajar con los caballos es que cuando los tocas realmente no puedes estarle mintiendo a ellos. Because the horses will not allow you to do anything to them unless they are actually okay with it completely. Porque los caballos no te permitirán, de hecho, hacerles nada a menos que estés tú de acuerdo en tratar todo bien y ellos cooperarán. They're kind of like children, a little bit like that. Son como los niños chiquitos. Because if you were to approach a horse with an energy that doesn't work, the horse will just walk away. Porque si te acercas con una energía que no va a ser funcional para el caballo simplemente se alejará. And you can't really force a horse to receive body work. No puedes forzar realmente a un caballo a que reciba el trabajo de cuerpos del caballo. With people, it's different. You know, you receive a session, it's like lay down on the table, and then people just go, okay, and they stay there. Con las personas es diferente porque les dices, va a dar un masaje, se acuestan en la camilla y dicen, bueno, ok, aquí me quedo. And a horse does not have that point of view. Y un caballo no tiene ese punto de vista. So this class is really fascinating because then we also will start working on the horses. And on the last day, the horses actually are also invited to work on us. En esta clase estaremos trabajando con los caballos también y en el último día estaremos trabajando también conjuntamente caballos y personas. So the way that works is we put our massage tables into the horse arena.
Lo que hacemos es que ponemos las camas de masaje en el área donde están los caballos. And people have the choice to either work on each other or work on horses. Y las personas pueden elegir entre trabajar entre ellos mismos o trabajar con el cuerpo de los caballos. And what then occurs also is that the horses will come and start touching people bodies. Y si es así, entonces los caballos vendrán a tocar los cuerpos de las personas. And it's very interesting how often the energy really starts to shift in somebody when the horses start to facilitate that way. Y es realmente asombroso cómo cuando se acerca el caballo, la energía empieza a cambiar en las personas. And so it's always been a lot of interesting shifts and also lots of fun. Y siempre ha habido muchos cambios y mucha diversión. So I wonder if you have any questions. I know we have somebody here from Venezuela. I love it. Bueno, les pregunto si tienen algunas preguntas. Sé que hay alguien aquí también de Venezuela, que bienvenido. Hilda had some music going. I like that. Suzy, Yes. I have a question for you. If a person is afraid of horses, is it good for them to work in this class? Well, it's very interesting. I've had a lot of people come to this class. Oh, sorry. I'm gonna go fast. Tengo una pregunta para ti, Suzy. Si una persona tiene miedo de los caballos, ¿es bueno que venga a tomar esta clase? So I've had many people come to these classes that are terrified of horses. Tengo muchas personas que tienen un miedo tremendo a los caballos y han venido a esta clase. And I am always surprised at the courage that the person always tells me, I knew I had to come to this class. Y admiro el valor que tienen estas personas para venir y les digo qué bueno porque yo sabía que tienes ese valor para venir a esta clase aunque no se hubiera dado cuenta. Many people have lost their fear of horses completely. Muchas personas han perdido completamente su miedo hacia los caballos. Some of those people now own horses and ride regularly. Muchas de estas personas tienen caballos y los montan ya frecuentemente. One of these people now manages a ranch. Una de estas personas de hecho maneja, es el administrador de un rancho. And some people just literally have no longer fear of horses, but are not really involved with them. Y hay personas que no tienen caballos, pero ya no tienen ese miedo que tenían al principio. So there's a lot of possibilities with this class. And it's interesting because you will know if this class is pulling you. Es muy interesante lo que hay en esta clase y verán ustedes cómo esta clase les brinda diferentes cosas a ustedes. So many people come that have nothing to do with horses. Vienen muchas personas que ni siquiera tienen ninguna relación con los caballos. You don't have to be a rider, or you don't even have to like horses to come. Ni siquiera tienes que montar un caballo o que te gusten los caballos, no es necesario. So I would really use the tool to ask, what will your life be like in 5 years if you join this class? Yo de hecho haría la pregunta, ¿cómo sería tu vida en 5 años si tomas esta clase? And what will your life be like in 5 years if you don't choose the class? ¿Y cómo será tu vida en 5 años si no eliges esta clase? And please trust that, even if logic makes no sense to you. Y por favor confía en esto, aunque la lógica no te haga ningún sentido. Suzy, So, yeah. sorry, another thing. If I learn this process in person, can I use them in my sessions? Si yo aprendo esta clase, esta técnica, ¿lo puedo utilizar yo en mis sesiones con mis consultantes?
Yeah, many people have actually said that their ability to do the body work for like for people in access has increased. Okay. Hay gente que dice que con esto ha crecido su habilidad, inclusive con las propias gentes de Access, para trabajar con cuerpos. And that their ability to perceive the energy also has increased. Y que su habilidad para percibir los diferentes tipos de energía también ha incrementado. And so many people say that the ESSE energy has given them just a very different perspective on how to work with bodies. Y hay muchas personas que dicen que les han dado diferentes y variadas perspectivas de cómo trabajar con cuerpos. ESSE is really an energy that is designed to invite the body to change. El ESSE es una verdadera invitación al cuerpo para que cambien. Even though we are doing some manipulation techniques, it is always by the invitation of the body. Y aunque estamos haciendo algunas técnicas de manipulación, siempre es bajo la invitación y autorización del propio cuerpo. So it is very much about listening to the body and what the body is asking for. Así que es mucho de hablar con el cuerpo y escuchar qué es lo que requiere el cuerpo. And so we have a lot of time to practice that in those 4 days. Así que tenemos mucho que practicar en esos 4 días. It's my turn. I was going to ask you, Suzy, is this a class also for children or youngsters? ¿Es esta clase también para niños o jóvenes? I had some kids in these classes before, and they enjoyed it very much. Sí, he tenido niños en estas clases y también la disfrutan mucho. If your kid enjoys body work, I would say yes. Si al niño le gusta el trabajo con cuerpos o le gusta recibir esas sesiones, seguro va a funcionar. But if your kid is sort of like, meh, when it comes to body work, then probably they won't enjoy this class very much. Pero si al niño no le gusta los masajes o que lo toquen, de seguro no va a disfrutar este tipo de clases. Okay. They are asking, but you already said this, that if it's only with horses. Están preguntando que si el trabajo, y ya lo mencionaste, que si es solo con caballos. No, so it's not only on horses. We are literally going back and forth between working on each other and then working on the horses as well. De hecho, lo primero que vamos a hacer es trabajar entre nosotros, entre las personas, y luego también estaremos después trabajando con los caballos. And there's always choice too. If somebody doesn't desire to come in with the horses, they can stay outside. Nobody is forced to work on the horses either. Y si la persona en un momento dado no desea trabajar con caballos, no entra donde están los caballos, no se forza a nadie a que esté con ellos. Maybe what they also are asking is that if you can do this work with another kind of animals, maybe dogs or cats. A lo mejor la pregunta es más bien si este tipo de trabajo se puede hacer probablemente con caballos o con gatos. Yes, so basically anything that has a fascial system. So now this is a new word and I will explain in a minute. Pues sí, es muy probable que todas aquellas personas que tengan un sistema facial, es una palabra nueva que ahorita les voy a explicar. So the fascia is the connective tissue in the body. La fascia es parte del tejido, más bien es el tejido conectivo del cuerpo. And so what we are using with ESSE is we're using the fascial system to work on the body.
Así que en la clase de ESSE lo que hacemos es usar precisamente el tejido conectivo para trabajar con el cuerpo o en el cuerpo. The fascia is a very fascinating piece of equipment that we have inside of us. La fascia es un equipo maravilloso que tenemos dentro de nosotros. It is literally throughout our entire body. De hecho, es materialmente en todo nuestro cuerpo, completamente. It connects everything. Conecta todo con todo. And so you can use it to basically energetically work on pieces of the body that you're not even touching. Y se puede usar también para trabajar con partes del cuerpo que ni siquiera estás tocando. So animals do enjoy this work very much. Así que los animales también disfrutan mucho este tipo de terapias o trabajo. And I have used it on pretty much any animal that was willing to have it. Y yo lo he usado prácticamente con cualquier animal que ha estado también dispuesto por su parte a aceptarlo, a recibirlo. I like using the horses in these classes because they provide another piece of facilitation. Y me gusta utilizar también, invitar los caballos porque forman otra manera nueva de facilitar, dar terapia a las personas. Suzy, so can we say that when you work with ESSE, then you move all the internal organs in the body, the systems? Podríamos decir, Suzy, que cuando trabajas con esta terapia, mueves prácticamente todos los órganos del cuerpo internamente. It is a possibility. Es una posibilidad. It is not always what shows up, but it can definitely show up that way, yes. No necesariamente se muestra siempre, pero sí es una posibilidad de que se muestre en un momento dado. So what have you seen in your sessions that the persons or the horses or the animals have chosen to change? ¿Qué has visto en tus clases que las personas o los caballos eligen cambiar? Or maybe both of them at the same time. like dancing tango, como bailando tango. Yeah, I have seen basically for a horse changing the way that it walks completely. Wow. He visto que en un caballo, por ejemplo, cambia completamente la manera en que camina el caballo. I have heard from people that had chronic pain in, for example, their shoulder completely go away. He escuchado también comentarios de personas que tenían dolor crónico en los hombros y se les ha quitado completamente. Some people that have had problems with the range of motion in certain body parts all of a sudden were able to completely change that. Y también con personas que tenían dificultad con su rango de movimiento, eso ha cambiado mucho, ellos tienen más facultades para hacerlo. So I have literally seen, yeah, I mean, it sometimes is astounding to me how quickly the body is willing to change. Para mí también ha sido impresionante qué rápido se dispone el cuerpo también a aceptar los cambios. And for me, the invitation that ESSE is that it is allowing the body to do the change in its own way. Y lo más bello de esto es que le permite esta técnica al cuerpo hacer el cambio a su propia manera. We're not forcing the body to change. No estamos obligando o forzando al cuerpo a que cambie. And with ESSE and Access, we're really also looking to not have any judgments of the way that the body is functioning. Y tanto al trabajar ese con Access, no estamos nosotros juzgando tampoco la manera en que el cuerpo va aceptando los cambios. So
can we say that when we start working with ESSE, it's also a way to receive more from the universe? Because if I don't judge my body or myself, I receive more. Diríamos que si yo estoy abierto a recibir también más del universo, porque no estoy enjuiciando ni a los caballos ni a nadie. I would say definitely not. Definitivamente no. For sure we're not going to be doing that. Creo que eso no va a suceder. So yes, I have heard from people that said that for them, basically, like I said before, sometimes people really say that they are having more ease receiving the body work that Access has to offer after they took the ESSE class. Y he escuchado también de otras personas que les es mucho más fácil también recibir los procesos de Access después de tomar estos procesos del ESSE. And what about emotions? What about if they have an internal issue, but more with emotions than with the body? ¿Y qué tal en los casos en que el problema es más emocional que una cuestión internamente o externamente visible del cuerpo? I'll let the horses facilitate that part. Yo dejaré que los caballos hagan ese trabajo. And really, truly, though, the body and the being are connected. En realidad, el ser y el cuerpo están conectados. So if the being has a point of view about something, usually the body will also have something going on around that. Así que si el ser tiene algo, de seguro también el cuerpo lo estará reflejando de alguna manera. So to me, they're not separate in that way. Para mí, de hecho, no están separados en ese sentido. And so if somebody is having emotional turmoil, usually there is also something in the body that is going on as well. Así que si de hecho algún ser está teniendo un problema muy fuerte, es muy probable que se esté reflejando en el cuerpo también. I mean, you know this yourself. If you're upset, your body isn't relaxed. Y sabemos todos que si estamos enojados, el cuerpo no está relajado. And so, if you allow the body to relax, then maybe also the other stuff that is going on can start to relax as well. Y sabes que si está todo tu ser relajado, también otras partes y finalmente todo el cuerpo estará relajado. And the good news about all of this is that we have the tools to change anything. Y lo importante de esto, y la noticia es que tenemos todas las herramientas para cambiar esto también. And we will be using a lot of clearings in these classes. Y estaremos usando muchos procesos clarificadores en estas clases. Because also what usually comes up is people's people are worried about not being able to do the body work correctly, for example. Y lo que sucede es que también las personas de repente se estresan de si están haciendo debidamente el masaje del ESSE. So we will be doing lots of clearings. Así que haremos muchos procesos clarificadores que facilitarán el hacer este cambio y hacer con facilidad las manipulaciones, los masajes. Suzy, is there a limit for the persons that can receive these sessions? I mean, like pregnant, a woman, or a little baby? Go ahead first. Almost. Okay. ¿Hay algún límite para que algún tipo de persona no pueda recibir este tipo de sesiones? Por ejemplo, una mujer embarazada o algún bebé pequeño. To me, no, there is no limit. No, para mí no hay límites. For me, I always ask the questions first. Yo siempre hago primero las preguntas. Is the body desiring this work? ¿Está el cuerpo deseando este trabajo con él?
Is the being receiving it? Está recibiéndolo también el ser. And then it is to me a very gentle approach. Y es para mí un acercamiento muy cálido, muy gentil. So we're really, again, I'm not approaching somebody with the idea that I have to change them. Así que no me estoy acercando a ellos con la idea de que los quiero cambiar. I always approach them with the sense of what else is possible. Siempre me acerco a ellos con la idea de qué más es posible. And so the body and the being will guide the process. Así que el ser y el cuerpo serán los que estarán guiando el proceso. And the body will let us know if there is a space or a place that it doesn't desire to be touched. Así que el cuerpo nos dirá si hay alguna parte o algún espacio donde no quiera ser tocado. So in that sense, you really cannot harm, let's say, a baby in a person that is pregnant. Por eso no puede realmente afectar a un bebé o a una señora que está embarazada. And for, like, let's say, an elderly person, this can be really giving them more space in their body. Para una persona mayor será muy bueno también porque le dará más espacio en su cuerpo. Yeah, it really dissolves the tension in a way, so it's quite fascinating. En realidad lo que hace es que disuelve toda la tensión, es fabuloso. And what about, for example, migraines or something that is chronic for a long time and maybe is not really a pain, maybe something else? ¿Y qué tal para aquellos dolores crónicos como una migraña o algo parecido que lleva ya muchos años? I will also add to that question sciatica, for example, la ciática también, o ese tipo de dolores, those kinds of pains. Mm-hmm. With migraines, I personally do not have any feedback about migraines. En migraña no tengo ninguna retroalimentación sobre ese caso. I know Access has some processes in some way to deal with migraines that have been helping many people. Y sé que por la parte de Access hay varios procesos para el manejo de esos dolores y que han sido muy exitosos en muchas personas. But with ESSE, I can't really say. I have not had, maybe Glenna could say something, I'm not sure, but I haven't had somebody that shifted migraines with ESSE. I can't say anything about that. En mi caso, yo no he tenido esa retroalimentación directamente, pero a lo mejor mi colega ha tenido también la posibilidad de recibir alguna información sobre ese tipo de migrañas. But other pains, like when you say sciatica, for example, I have seen huge changes with that. Sin embargo, también, por ejemplo, en el caso de ciática, sí he escuchado y he tenido muchos cambios de ese tipo de dolores que desaparecen. Because what we are really inviting the body to is to have more space. Lo que realmente estamos haciendo es invitar al cuerpo a que tenga más espacio. And often pain is inflicted by tension that the muscles are putting on the nerves. Y generalmente los dolores son causados por una tensión que los músculos al contracturarse presionan los nervios. And that's a reduction of the space, the natural space of the body, isn't it? Y eso es una reducción automática del espacio que tiene el cuerpo. Yes, and judgment can do the same thing. Y los juicios pueden hacer lo mismo. If you keep judging in general, not even just your body, but in general. Y sobre todo si tú sigues juzgando y juzgando en general, le afectan únicamente el cuerpo. Or if you are receiving a lot of judgment, horses often receive a lot of judgment. O si estás recibiendo tú muchos juicios, los caballos de hecho reciben muchos juicios. The body can really get contracted with that. El cuerpo en realidad sí puede contracturarse con eso.
And anytime you are pressing and compressing, sometimes it creates pain. Y cuando tú estás comprimiendo y comprimiendo, a veces sí llegas a generar dolor. We worked on one horse in particular, and that was really amazing. I've never seen anything like it. Trabajamos, de hecho, una vez con un caballo y no he vuelto a ver una cosa maravillosa. Charlie, excusez-moi. This horse was very big, very tall, and very strong. Este caballo era muy grande, muy alto y muy fuerte. And so a lot of people had a lot of projections at this horse that it was too much. Así que muchas personas tenían muchos puntos de vista, proyecciones acerca de que era un caballo demasiado grande. And so we worked on this horse in the class for 3 days. This was a different class. This was ESSE for horses only. So we had 3 days to work on this horse. Así que trabajamos con el caballo durante 3 días. Este tipo de ESSE en esta ocasión fue enfocado exclusivamente a los caballos. So we worked with ESSE, but also we did a lot of energetic clearings. Trabajamos con ESSE, pero también hicimos muchos procesos clarificadores. And at the last day, when the woman wanted to put the horse back on her trailer, y en el último día, cuando la dueña quiso poner de nuevo el caballo en su camioneta o su transporte, it didn't fit. No entró en el remolque. It literally had gotten taller, wider, and longer. De hecho, se hizo más alto, más ancho y más grande. And she had to leave the horse there and come back the next day with a bigger transport. Así que tuvo que dejar ahí el caballo y al día siguiente tuvo que regresar la señora con un transporte más grande para el caballo. And we didn't notice it because we just kept working on the horse. Y nosotros no nos dimos cuenta porque habíamos seguido trabajando con el caballo. But everybody was shocked when the horse no longer fit. Y todo el mundo se impresionó cuando se dio cuenta que el caballo ya no entraba en su remolque o en su transporte. So the space that can be created can also show up in literally you getting taller and having just filling out more space in general. Así que el resultado de tener más espacio se ve también en que los cuerpos pueden ser más altos y cambiar positivamente. When you do a regular session, how much time do a regular session takes? Cuando haces sesiones, ¿cuánto dura normalmente una sesión de ese? I would say with horses approximately an hour. Yo diría que con caballos aproximadamente 1 hora. And for people, anywhere from 1 to 2 hours. Y con las personas aproximadamente de 1 a 2 horas. 2 horas. So it's easier for horses to change things, right? Así que los caballos están más abiertos a cambiar, ¿verdad? Horses are willing to let go of their things very quickly. Los caballos están dispuestos a soltar, a dejar ir las cosas más rápido que las personas. And do you have any comment regarding the change in one of the persons? Did their humor change before the class and after the class? El cambio, ¿has visto algún cambio en las personas antes y después de la clase en el sentido de que su humor cambie también? Well, I have to say that people definitely are more relaxed. Definitivamente las personas terminan más relajados. And with relaxation usually comes more joy. Y con la relajación normalmente llega un mayor júbilo, una mayor alegría. And with more joy comes more humor too. Y con más alegría y un mejor humor definitivamente. But what I actually also once experienced, and that was also fascinating, was the change that somebody had without actually being touched. Y el cambio más impresionante que me ha tocado percibir o ver es un cambio de una persona que ni siquiera fue tocada.
There was a woman that came to an intro evening that I did. Es una persona que vino a una clase de introducción que hice yo. And she had been in a car accident. Y ella había estado en un accidente automovilístico. She had fallen asleep and her head had gotten out the window. Que se quedó dormida y su cabeza salió de la ventana. And she hit a concrete pillar. Y ella pegó con un pedazo de concreto, contra un concreto. And she had been in the hospital for many months. Había estado en el hospital por muchos meses. And this was her first time really out and about. Sí, y esa era la primera vez que ella realmente salía a algo diferente. And she watched me work on this little boy Así que me vio trabajar con este niño who had some problem because he hurt himself in soccer. que se lesionó jugando fútbol. And so I worked on his back and his neck and his shoulders. Así que trabajé en su espalda, su cuello, sus hombros. And she was fascinated, Y ella estaba fascinada. but she all of a sudden was turning to someone to tell them something. Y de repente ella estaba volteando a platicar algo a las personas. And she was turning her neck instead of turning her whole body. Y estaba volteando su cuello en lugar de estar volteando todo el cuerpo. Something she hadn't been able to do before the class. Y eso era algo que no había podido hacer antes de la clase. So she actually ended up coming to the class because of that. Así que finalmente vino a la clase por eso. And after the 2 days of working on each other, she had a lot more range of motion. Y al final del primero y segundo día de clase, sí tuvo mucho mejor capacidad de movimiento. And she said that the pressure in her head had subsided. Y dijo que la presión en su cabeza había disminuido considerablemente. So that was really amazing to be in class with her. Eso también fue emocionante, el estar con ella y poder vivir esa experiencia. Suzy, during the class, are you going to give clearings that are focused on the body? Durante la clase vas a dar procesos enfocados específicamente al cuerpo. And changing the body? ¿Y el cambiar el cuerpo? Sí. Yay. Okay. ¿Hay alguna pregunta de las personas que están en línea escuchándonos? We have people online listening to us and they have some questions for you. One of them is Typing. Really, is typing related to the other class that you will be giving, and we talked about last time about Talking the to animals. You will be giving animals in the essay. Yes, 2 classes, 2 separate classes. One is a 2-day class and is basically very, very, very different from the ESSE class. And yet, of course, the ESSE extravaganza overlaps a little bit with Talk to the Animals, just in the fact that we are talking with horses. Sorry. Sí, de hecho, sí voy a dar las 2 clases, la clase de 2 días de hablando con los animales y la de 4 días de ESSE. Y hay partes donde las 2 clases se juntan porque son temas muy relacionados con la energía de los animales. And they say you're wonderful explaining this. Thank you. Que eres excelente explicando todo esto. Muchas gracias. It's Claudia from Venezuela. She's a vet. And she wants to apply both talking to animals and ESSE. Esto es de parte de Claudia de Venezuela, que quiere inscribirse tanto para la de hablando con animales como para la de ESSE. What a wonderful thing to do.
Yeah. And we were talking with you in Costa Rica when we talked about you coming to Mexico, remember? Y hablamos contigo en Costa Rica de cuando ibas a venir a México. And one thing that you told us that it was something really important for me. Una de las cosas que me dijiste que eran muy importantes para mí. It is that when you give the talking to animals class, Cuando das la clase de hablando con animales, the people always allow themselves and open themselves to receive from everything. las personas generalmente se están abiertas a recibir de todo y de todo lado. So that is great it's a great invitation for anyone. Es una gran invitación para cualquiera. Yes, I had much feedback about people saying that their relationships have improved. Sí, tengo mucha información de personas que han dicho que sus relaciones han mejorado. And talking about relations, well, maybe this is something more going farther, but what about sex? Y hablando de relaciones, a lo mejor nos estamos yendo un poquito más allá del tema, pero ¿qué tal, qué hay que ver en este tema de caballos y personas en el sentido del manejo de la energía sexual? What about it? Does it change the way that the body receives sex? Does it change the way that the body interacts in sex? Dude, it's switching more and more. En el sentido de esta clase, ¿hay algún tema relacionado con la sexualidad, tanto de las personas como de los animales, que se estimule o cambie? So far, nobody has come forward and given me any reports. En ese sentido, no tengo ningún reporte específico sobre este tema sexual. But I would say that anytime you are giving the body more space, there is going to also be an effect on the way the body has sex. Cuando tú le das más espacio al cuerpo, es muy seguro que también se refleje eso en la parte sexual de ese cuerpo. Que haya más espacio. And the joy, right? Y el gozo, ¿verdad? Well, if you are allowing your body and you to have a different relationship, then things can definitely change. Sí, de hecho, si le estás dando más espacio y más permisión a tu cuerpo, es muy probable que también esa parte de ti cambie. The most potent thing for all of us is to stop judging our bodies. Wow. La parte más importante de todo esto es que nosotros dejemos de estar enjuiciando nuestros cuerpos. The one thing that always fascinated me is that Gary said, or he asked a question. Y Gary me dijo también que veas también y hagas una pregunta. So I'm going to ask you the question now. Así que te voy a hacer a ti la pregunta. So truth, is your body capable to live more than 100 years? ¿Es capaz tu cuerpo de vivir más de 100 años? Yes. Is your body capable to live more than 200 years? ¿Es tu cuerpo capaz de vivir más de 200 años? Is your body capable to live more than 300 years? ¿Es tu cuerpo capaz de vivir más de 300 años? Is your body capable to live more than 500 years? ¿Es tu cuerpo capaz de vivir más de 500 años? Is your body capable to live more than 700 years? ¿Es tu cuerpo capaz de vivir más de 700 años? Isn't it interesting that it's still light? Yeah. 700 years. It's very expensive. Es muy Yeah. expensivo toda esta energía. So how much energy are you using to kill your body within less than 100 years? ¿Y cuánta energía estás usando para matar tu cuerpo en menos de 100 años? Wow. Oh. Can we destroy and uncreate that, please? Right, wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds.
Suzy, so if they take the class, they can work in sessions with persons, with horses, with animals, right? Así que si toman la clase, ellos pueden tener sesiones, trabajar y dar sesiones a personas, a caballos, a animales en general. Yes, you can absolutely use the ESSE energy to work on each other, to work on people, to work on horses. Yes, absolutely. Sí, sí pueden de hecho usar esa energía para trabajar en personas, en caballos, en animales. I guess that also can be used on plants, on your environment. They will receive that energy and change, even though you will not be touching them just because they are there. Esto también ayudará a las plantas o que están alrededor de ti, que pues, realmente no las toques y también cambien. Is that a possibility? You can give that a try. Please do it. Dice, sí, puedes de hecho probarlo, hazlo, a ver qué pasa. I would say anytime you are willing to basically receive communication from everything, you are stepping into another space. Wow. Y yo te diré que de hecho si estás dispuesto a recibir comunicación, estarás de diferentes tipos, estarás también abriéndote una comunicación en unos espacios mayores. So for me, really all the tools and access open the door to a different possibility. Para mí todas las herramientas de Access abren a mayores posibilidades, abren más posibilidades. And so, yes, we can change our bodies, we can change our relationships, we can change our sex life, we can change our money. Sí, de hecho podemos cambiar nuestra vida, nuestras relaciones sexuales, nuestro cuerpo y el dinero. So, you know, with that, every class that you take that where the clearings are is going to facilitate change for you. Así que cada vez que tomes una clase con nosotros, vas a estar también facilitando el que haya más cambios. And then, of course, the fun thing is using the tools. Así que, de hecho, lo divertido es usar las herramientas. It works way better when you actually use the tools. Y funciona realmente mucho mejor cuando usas las herramientas. And I can only invite you to that. You have to choose it. Y a mí me toca solo invitarte y tú escoger, elegir. Okay, so we are really excited to have you here in Mexico very soon. Estamos muy emocionados de tenerte próximamente aquí en México. And thank you so much for asking me to come to Guadalajara, and I am so excited to come. Y muchas gracias a ustedes por invitarme a ir a Guadalajara. Estoy muy emocionado de estar por allá. And what change can we can make with that class in Mexico, in the planet, in the universe? ¿Y qué cambio podemos hacer en México con esa clase aquí y en el universo? I wonder. We are open to create more and more. Estamos abiertos a crear más y más with this wonderful energy that you have been talking about, and that we're really excited to start feeling it. Estamos muy emocionados de todo esto que nos has hecho favor de platicar y sobre este tipo de energía que ya lo que queremos es empezar a percibirla, a sentirla. And to have that great experience of having the communion of bodies between human bodies with horses' bodies. Y estamos muy emocionados también de tener esa comunicación y comunión entre un cuerpo de una persona y el cuerpo de un caballo. That's really lovely. Eso es bellísimo. Yes, very exciting. Okay, Suzy, you will be sending us more information that we could share with the people that's following the launch of your class. Estamos pidiéndole que nos mande más información. Esperamos que nos mande más información para el lanzamiento de la clase.
and so people can be in touch with us and have more details of what's going to be happening y que tengan más detalles de qué es lo que va a estar pasando. Yes, absolutely. And thank you again so much for organizing this and for inviting people. And like I said, I'm very excited to be coming. Gracias por habernos invitado. Estoy muy emocionada de poder ir allá con ustedes y de que estén invitando a personas que pongan parte de esta clase tan hermosa. And we are so grateful for you and for this energy, this new thing coming. Estamos muy agradecidos contigo por esta energía y por esta cosa nueva que está por llegar. Thank you, thank you, thank you. And say please hello to your dogs on behalf of us. Saluda también a tus perros que están ahí contigo de parte nuestra. I think he finally went to bed. Okay, parece que ya se fue a dormir. But yes, I will give him a kiss from you. Oh, thank you. Dice, sí, le daré un beso de tu parte. Okay, Suzy, wow. Well, I guess we are saying goodnight for today and really excited to, like I said, excited for what we're creating and yeah, what else is possible. Yes. Pues esto es ya para despedirnos, para decir buenas noches y ver qué más es posible. So until we see each other. Hasta que nos veamos. And thank you so much for being here and for asking your questions. Gracias por sus preguntas y que tengas un excelente viaje a Guadalajara. And I'll see you soon. Yes, bye. Sure. Gracias Bye. a todos por acompañarnos aquí en internet y por sus preguntas. Bye bye. Bye. Bye.